encontramos muchos altares. El primero, construido específicamente para adorar al Señor, lo hizo Abraham. Y una de las características de este varón era que donde quiera que él iba, levantaba un altar al Señor. Le ofrecía un sacrificio, una ofrenda que era totalmente quemada, porque justamente el holocausto, la ofrenda era esa, un cordero, un animalito que era presentado y consagrado al Señor. Y luego Dios tal vez él recibió instrucción de Dios, no lo sé, no está escrito, pero sí él, como una actitud de honra, lo hizo. Luego Dios en la ley estableció esto, ¿sí? un sistema de sacrificio. Y ahora no solamente para agradecerle a Dios, sino también para expiar los pecados personales, familiares o del pueblo, de la nación. Y todo esto era, imagínense, algo debe haber sido terrible, porque participar una y otra vez de un sacrificio, de una ofrenda, de una muerte de alguien inocente, generalmente por los pecados de otros, de los demás, propios, familiares, de la nación. Y hasta que vino Jesús y Él fue el Cordero perfecto. Entonces cuando Él fue inmolado ahí en la cruz, ya no hace falta más de ese tipo de sacrificio. No hace falta más levantar un altar en un determinado lugar. Pero sí hay un altar que es en nuestro corazón, porque donde antes estaba la presencia del Señor, que era ese altar, ese lugar santísimo, ahora está en nuestros corazones, ¿sí? Y cada vez que lo adoramos, de alguna manera estamos permitiendo que el Señor se siente en ese altar, ¿sí? se levante en nuestros corazones, por sobre todo nuestros pensamientos y nuestras aflicciones y nuestras preocupaciones. Veníamos escuchando una canción, una vieja canción, donde hablaba: nos hemos congregado para darle gloria, ¿sí? Y en una parte decía que en ese altar de adoración que hemos levantado a través de alabanza, esperamos que el Señor gobierne, ¿sí? Entonces, justamente cuando le decimos que queremos ser ese altar, es por supuesto una ofrenda, nuestra vida totalmente consagrada a Él, pero también estamos diciendo: Señor, queremos que tú seas el que reines, que te levantes en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida. Amén. Amén. Así que esperamos que este haya sido un tiempo de satisfacción delante de la presencia del Señor, ¿sí? De enfocarnos en Él, de reconocerle a Él y de saber que Él merece todo nuestro honor. Amén. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 44. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Jeremías 44, del versículo 16 al versículo 18. Vamos a leer en esta tarde. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá
y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no tuvimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Amén. Les invito a que oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, porque en esta tarde podemos estar reunidos aquí, Señor, en este lugar que fue consagrado, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, para honrarte a ti, Señor, y para permitirnos que en este lugar, Señor, también recibir de tu instrucción, de tu dirección, pues que cada uno de nosotros somos tus discípulos, Señor, y anhelamos aprender cada día más y más de ti, Señor. Anhelamos no solamente oír, sino imitar al Maestro, lo cual es el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, que podamos ser imitadores de Cristo. Por eso, Señor, en esta tarde te doy gracias por cada una de las familias que están aquí presentes, por cada uno de tus hijos que han podido llegar, por los esposos, las esposas, los abuelos, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Gracias, Señor. Gracias. Es una bendición el poder compartir juntos este tiempo, Señor, y también de oír tu voz hablándonos en estos tiempos, Señor, en los que nos toca vivir, Señor. Gracias porque tú estás siempre procurando alentar nuestras vidas, fortalecer nuestra fe, Señor, y enfocarnos correctamente para que podamos, Señor, caminar en tu propósito, Señor. Tú has preparado obras para que andemos en ellas, no que nosotros pretendamos tener algunas de ellas, sino las que has preparado, Señor, poder decidir caminar en ellas, Señor, bajo tu dirección, para que podamos cumplir ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, como parte del cuerpo de Cristo. Señor amado, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres quien puedes restaurar, quien puedes transformar, Señor, una vida, un corazón. Y más allá, Señor, de los éxitos o fracasos que podamos haber tenido, nuestras vidas, Señor, están siempre dependiendo de ti, Señor, sabiendo que en todo momento de nuestra vida, Señor, sea en los momentos de plenitud, en el que marcha todo bien, o también en aquellos momentos de pesar, de dificultad, tú estás allí, Señor, y tú eres quien nos ofrece siempre la ayuda y la dirección, Señor, para poder caminar seguros, confiando, Señor, en que tú has de guiar todo, Señor, para que podamos crecer y avanzar en nuestro andar como hijos tuyos. En esta hora, Señor, rogamos que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, trayéndonos luz en tiempos, Señor, donde hay muchas voces, Señor, donde se escuchan, donde se leen, donde hay acceso, Señor, a tanta información. Tú sigues hablando que tu iglesia en los tiempos finales tiene que velar y orar, Señor. Por eso tú nos hablas para que ese velar pueda ser una realidad en nuestros corazones, Señor, que podamos estar atentos y que podamos afirmarnos en tu palabra, a través de la cual te rogamos que nos hablen y que tú estés guiando, Señor, mi vida para poderla expresar correctamente. De igual manera, Señor, oramos por cada maestra que estará dando la palabra, el aliento, el mensaje para cada uno de los niños, Señor, que en esta tarde han llegado. Seas tú, Señor, obrando en cada una de sus vidas. En aquellos que sus padres se congregan, seas tú, Señor, afirmando sus corazones, permitiéndoles conocerte a ti como un Dios no de iglesia, sino un Dios, un Padre que está todos los días a su lado. Y para aquellos que todavía sus papás no les acompañan, seas tú, Señor, sanando, restaurando, fortaleciendo, Señor, todo aquello que pudiera faltarles, Señor, y que también, Señor, su testimonio y cada una de
los efectos de la enseñanza bíblica, Señor, pueda provocar que esas familias también te conozcan a ti. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el profeta Jeremías estuvo ejerciendo su oficio profético, su llamado. Recordemos que un profeta era una persona que Dios levantaba, a quien le entregaba un mensaje para darle, por lo general, al pueblo, ¿sí? O a un rey, alguien que tomara la decisión sobre el pueblo, pero era un mensajero de Dios, ¿sí? Por eso hay una esencia profética en la iglesia, ¿sí? De Cristo, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje profético, ¿sí? Es un mensaje que habla de lo que el Señor Jesús vino a hacer, y son buenas noticias, ¿sí? Son buenas nuevas. Entonces la iglesia tiene un ADN profético. Cada vez que hablamos de Cristo estamos profetizando, hablando justamente de esas buenas noticias, de que en Él hay vida y vida eterna. Sin embargo, hermanos, este profeta Jeremías fue un profeta que tuvo muchísima confrontación. Nunca fue escuchado, ni los reyes a los cuales le habló, ni el pueblo. Es más, en alguna oportunidad fue puesto en una cisterna, en un lugar de soledad, de tortura, si se quiere, por hablar y por entregar el mensaje de Jesucristo. En esta ocasión está hablando luego de que el rey Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén y se llevó cautivo a gran cantidad de gente hasta Babilonia. Pero hay un remanente que escapó y se fue a Egipto. A este remanente es al que le está hablando el profeta Jeremías. Y él les habla y le da un mensaje muy directo, muy profundo, pero sin embargo, como hemos leído, ellos le dijeron: no te vamos a escuchar. Ha venido con un mensaje de parte de Dios, dice el versículo 16, pero no lo vamos a oír. Vamos a poner por obra todo lo que decimos nosotros, ¿sí? Un pueblo muy rebelde, evidentemente, muy endurecido sus corazones. Y empieza a hablar, hermanos, de algo que es muy impactante, porque la nación de Israel en esta etapa de la historia, si tenía algo de historia, si tenía algo que contar, es por la gracia de Dios. ¿Sí? No es un pueblo, una nación que fue edificada en sus hazañas, en su poder. Si bien tuvo ciertos reyes que en su época se distinguieron, pero eran todas personas que funcionaban porque Dios les respaldaba, ¿sí? Entonces, esta nación era un milagro de Dios. Tuvieron 430 años esclavos en Egipto y salieron de ahí por la mano de Dios, cruzaron el desierto por la mano de Dios, entraron a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la poseyeron, siempre todo por la mano de Dios, ¿sí? También ellos avanzaron, ellos en algún momento tuvieron que luchar, pero siempre era Dios obrando sobre ellos. Tenían innumerable cantidad de muestras del poder de Dios como en una nación. Sin embargo, dice acá que ellos habían decidido ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones. Ahí está en el versículo 17. Libaciones eran ofrendas líquidas, ¿sí? Aceite, algún ungüento especial, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá, en la plaza de Jerusalén.
Es decir, hermanos, había caído en una idolatría. Y a la reina del cielo era el nombre para Istar, la diosa mesopotámica del amor y la fertilidad. Esa era en ese entonces la reina del cielo. Fíjense en Jeremías 7:18, varios capítulos antes de esto, ahí empieza esta situación. Miren cómo había toda una involucramiento familiar. Dice, los hijos recogen la leña. ¿Lo tiene? Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice Dios. Porque claro, ellos eran el pueblo de Dios y tenían los mandamientos de Dios. El segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Y después es más preciso, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad, los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es muy contra ese segundo mandamiento, hermano, no hay forma, no hay ninguna religión que pueda justificar las imágenes, porque no está permitido por Dios. Ni siquiera Él ha permitido que le hagan una imagen de Él. Entonces, la idolatría de este pueblo, de la nación de Judá, era un asunto familiar. Cada miembro de la familia tenía su parte ahí. Estaba establecido, y leímos recién que nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, todos involucrados en todos los órdenes de jerárquicos o grupos sociales, todos habían caído en esto. Pero fíjese, al final del versículo 17 de Jeremías 44, habla algo muy increíble. Dice, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, porque ellos creían que porque hicieron eso a una diosa creada por la mente humana, les fue bien, tuvieron pan, abundancia de pan, estuvieron alegres y no tuvieron ningún mal. Es como que llegó a la conclusión el pueblo de pensar, bueno, está bien, estamos desobedeciendo a Dios, pero nos está yendo bien, o sea, está funcionando bien. Por supuesto, hermano, que esto es una ceguera espiritual, un corazón endurecido. Vemos acá que dice, vos nos has venido a hablar, Dios dice esto, pero nosotros vamos a hacer lo que decimos nosotros. Un corazón totalmente endurecido y autoengañado, porque son mentiras, porque Dios, cuando dio el mandamiento, dijo que va a haber efectos generaciones abajo por la idolatría. Ahora veníamos con mi esposa por el camino, hay un montón de vehículos y vehículos, porque es un día hoy especial. Eso es maldición para la tierra. Eso lo dice la Biblia, no lo dice un pastor, no lo dice una religión, lo dice la Biblia. Y que no trae buenos efectos. Porque ellos empezaron trayendo leña a los chicos, prendiendo fuego a los varones, haciendo más a las mujeres, y terminaron negando la palabra de Dios, terminaron rechazando la palabra de Dios. Y es más, dice el versículo 18, pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y hambre somos consumidos, claro. Se quedaron sin nada.
sin ciudad. O sea, no es que perdieron sus bienes personales, se quedaron sin ciudad, sin casa, y tuvieron que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque el rey Josías determinó que se terminaba la adoración a la reina del cielo, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, por eso ellos dicen, esa es la causa, porque cuando le hacíamos ofrenda y le hacíamos libaciones y le presentábamos incienso, nos iba bien. No es así, hermano. No era así. Versículo 21 en adelante vamos a leer qué es lo que le dice el profeta. Jeremías 44:21. ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes en el pueblo y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, mire, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. ¿Trae maldición o no trae maldición la idolatría? Entonces dice, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta ahora. Le está diciendo, el que ustedes desobedecieran a Dios los trajo a este lugar. No el que obedecieran, no el que dejaran de hacerlo, no, lo previo. Esa era la verdad que el pueblo no quería oír. Entonces por eso le decía, no queremos, vamos a seguir haciendo lo que nosotros nos funciona. ¿Y de qué nos va a hablar el Señor en esta tarde? De algo que ellos no conocían, una palabra que tenemos hoy en el vocabulario, una forma de pensamiento, pero que aunque ellos no lo conocían, sí lo aplicaban. Se llama pragmatismo, ¿sí? ¿Por qué Dios? Me pregunto a veces por qué a veces Dios trae algunas palabras, ¿sí? Y es porque creo yo, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Y una de las cualidades, características de los últimos tiempos, aparte de las cosas que suceden en el mundo en general, dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano, dice la Biblia que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, ¿sí? Y que engañarían a muchos. Y nosotros no somos de estar que vaya circulando muchas personas por aquí, pero las redes, hermano, están cada vez hay más videos, enseñanzas, reels, y que uno debe tener cuidado, ¿sí? Y debe estar bien fundamentado en la palabra, bien parado en la Biblia, para no errar. Porque hay cuestiones que no son bíblicas, otras que son medias bíblicas, ¿sí? Bueno, una de la forma en la que a veces esto funciona es a través del denominado pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es una forma de pensamiento que yo se lo resumo, ¿no? Porque hay definiciones, pero es pensar que aquello que funciona, aquello que tiene resultados para mí, bueno, eso está bien o eso es la verdad, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Hay
cuando nace todo esto ahí en el siglo XX, esta filosofía, bueno, tiene una forma de definirse, pero a los efectos de entender, es decir, algo es verdadero, o algo está bien, o está mal en función del resultado que tenga para mi vida, ¿sí? Entonces, hay un choque entre el pragmatismo y la fe. La palabra de Dios dice que ¿cómo va a vivir el justo? Por fe. Usted y yo vivimos por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿en qué está fundamentada la fe? En decir, bueno, hay que creer porque nos dicen que hay que creer. No, está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Entonces, el pragmatismo dice, no, lo que está bien es lo que funciona, es lo que me da resultado, es lo que me soluciona el problema, es lo que me da y más en esta época que todo tiene que ser rápido, lo que tiene resultados prácticos. En cambio, la fe, hermanos, no es por el resultado, es por lo que Dios dice, es por la verdad, es por lo que Dios ha dicho en la palabra. Y ahí está el contraste. Por un lado, qué es lo que funciona, y por el otro lado, qué es lo que dice Dios. Entonces, aquí el pueblo, aparentemente, según ellos, en los años, en el periodo que ellos le ofrecieron incienso y libaciones a la reina del cielo, le fue bien. Entonces, como le fue bien, en términos de ellos, le fue bien en términos que tenían para comer, todo en términos materiales, pero no se dieron cuenta que se alejaron de Dios, que era la fuente que les sostenía, la fuente que les daba una identidad como nación, y quedaron dispersos, no quedó nadie ahí. Lo leímos recién. Entonces, ese contraste que ellos vivieron, no pasa nada. Bueno, Dios dijo que no hay que tener idolatría y que no hay que hacerse imagen, pero a nosotros no ha funcionado, así que no debe estar tan mal, pero los silencios de Dios o la voluntad permisiva de Dios no significa que Él esté de acuerdo. Y como Él dijo que esto iba a traer maldición a la tierra, eso es lo que sucedió. ¿Se da cuenta? Lo que funciona es la palabra de Dios, aunque a veces no es inmediato el efecto o el resultado. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchos casos. Ahora voy a nombrar algunos y más adelante otros. Pero, por ejemplo, Abraham, Dios le dio una promesa de que iba a tener una gran familia, que iba a ser una multitud, pero resulta que no tenía hijos y su esposa era estéril y ambos eran avanzados de edad. Él le creyó a Dios y Dios, la promesa se la había dado a él y a su esposa Sara, pero como pasaba el tiempo y no ocurría, decidieron ellos, bueno, vamos a hacer algo porque pasa el tiempo. Sara le dijo a Abraham, tenemos un hijo con Agar, la sierva, nuestra sierva, Agar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Funcionó o no funcionó? Y sí, tuvo un hijo, Ismael, pero no era el hijo de la promesa. ¿Cuál fue el efecto, hermano? Hubo problemas después familiares, pues tuvo que echarlo a Agar, a su hijo, Ismael. Y desde ahí en adelante se generó un resentimiento tan grande que sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Abraham lo quiso ayudar a Dios y esto funciona, es más práctico. Porque seguir esperando, ¿qué vamos a esperar? Hasta que tengamos 100 años y tuvieron que esperar hasta que tuvieron 100 años y ahí Dios cumplió la promesa.
en lugar de esperar en lo que Dios había dicho y de creer, seguir confiando, aunque la Biblia dice que le fue contada por justicia porque le creyó a Dios, tal vez se dejó influenciar por su esposa, pero él tenía la autoridad para decirle no, vamos a seguir esperando en Dios. Pero el no hacerlo, el buscar algo más práctico, más efectivo, más rápido, le llevó a tener un problema muy grande. Lo mismo pasó con el rey Saúl, en 1 Samuel 13, usted después puede leerlo. Resulta que tenía un ejército de 2000, él de 2000 hombres, y su hijo tenía un ejército de 1000, y se habían levantado contra los filisteos, que tenían 6000 hombres, más los carros, más, era una multitud. Entonces iba a haber una batalla ahí. Pero claro, antes de toda batalla, como este pueblo dependía de Dios, estaban esperando que llegara el profeta Samuel para ofrecer una ofrenda a Dios, un sacrificio, para contar con el respaldo de Dios, con la bendición de Dios, para poder hacer frente a los filisteos. Y como Samuel no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y se le iban yendo los soldados a Saúl porque veían que los otros eran una multitud, empezaron a desertarle la gente, dijo, hay que tomar el toro por las astas, hay que hacer algo práctico, rápido, hay que solucionar esto, voy a ofrecer yo holocausto, sacrificio, y lo hizo. Hizo algo que no estaba mal, era correcto, estaba invocando el nombre de Dios y demás, pero él no era el que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer Samuel. ¿Le funcionó? Y sí, porque no se le fue más gente. Pero ¿cuál fue el efecto final? Su reino fue desechado. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Dios ahora ha levantado otro rey conforme a su corazón. Perdió el reinado. Porque no era solamente que, bueno, pero hice algo bueno y ofrecí el sacrificio, que lo haga Samuel, que lo haga yo, soy una autoridad, pero no estaba desobedeciendo a Dios. ¿Está bien? Entonces eso trajo una tragedia para su vida, para su familia. Y bueno, pues si usted sigue leyendo 1 Samuel, va a ver cómo terminaron todos, lamentablemente. Entonces, ¿por qué? Porque para Dios no van solo los resultados. No es que Dios no piense en resultados. Por supuesto que sí. Pero para Él primero es la obediencia. ¿Está bien? Para Él primero es la obediencia. Entonces, como vemos, no es algo nuevo esto que el ser humano piense que si funciona, es verdad o está bien. Si a mí me funciona, debe ser verdad, está bien. Y cuando se introduce este tipo de pensamiento en la iglesia, hermano, es peligroso. ¿Sí? Porque hay gente que anda ahí por ahí pactando y haciendo, pues a mí me funcionó. Yo hice un pacto y ahora tengo, no sé, una empresa que... La verdad que no sé si habrá sido por la misericordia de Dios, por el obrar de Dios, por la habilidad personal. No lo sé, pero sí sé, hermano, que eso no es Dios. Pero funciona. Yo he escuchado pastores que dicen, pero funciona. A mí me funciona. Lo mismo lo decían los judíos. Lo mismo dijo Abraham en su momento, lo mismo dijo Saúl en su momento, hermano, pero a la larga no funciona. Entonces, cuando el pueblo priorizaba los resultados, Jeremías estaba enfocado en lo que Dios había dicho y sufría por esto. Cuando el pueblo estaba enfocado en lo material, bueno, sí, pero lo fue bien. Jeremías les decía, provocaron a ira a Dios porque eso no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos deberíamos haber mantenido fieles a Dios a pesar de que no tuviéramos escasez o tuviéramos problemas. Tendríamos que habernos mantenido fieles a Dios. Y es probable que no hubiéramos estado cautivos como lo estamos ahora. Entonces hay una tendencia del hombre a juzgar la verdad por lo que
los resultados. Pero el hombre, la mujer de Dios, hermano, no debe basarse en los resultados. Debe basarse en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios dice. ¿Cómo será, hermanos, que cuando Jesús empezó su ministerio y fue tentado en el desierto, el diablo fue en persona a tentarlo a Jesús y lo tentó con la palabra? Y Jesús le respondió con la palabra: escrito está, escrito está. Amén. Entonces, el diablo le ofrecía respuestas rápidas: que estas piedras se conviertan en pan, que Dios mande a sus ángeles para que te largas de acá y te amortiguen o te ayuden a no golpearte. O te ofrezco todo esto, es más rápido. ¿Para qué va a hacer todo el ministerio y demás? Te ofrezco todos los reinos de este mundo si me adoras a mí. ¿Sí? Eso es pragmatismo. Esto es más práctico. No tenés que ir a la cruz, no tenés que andar caminando, no tenés que... Ya te lo doy yo ahora. Pero ¿qué es lo que eligió Jesús? Lo que Dios le había dicho, lo que Dios había prometido, lo que Dios había pedido. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque es muy sutil por ahí. Me acuerdo una vez, hace unos años atrás, hubo un joven que vino aquí y él iba a otro lado por ahí. Y me dijo un día: mire, si yo tengo que elegir, elijo el otro pastor. Así. Bueno, Dios tendrá una mayor unción, no sé. No, dice, porque le va mejor. Tiene mejor auto, se viste mejor, viaja por todos los países. Ahí me quedé tranquilo, dije, bueno, no hay problema con eso, ¿sí? Pero a veces ese es el pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con dificultades, pero cuando no me había entregado a Cristo, cuando no estaba consagrado, cuando no servía al Señor, tenía menos problemas que ahora. Entonces, que no funciona el Evangelio, hermano, guarda con ese pensamiento, porque eso es pragmatismo, es ver los resultados en lugar de... Pero estoy obedeciendo a Dios, estoy en el centro de la voluntad de Dios. No se preocupe, hermano, porque tarde o temprano va a ver la mano poderosa de Dios sacándole y obrando un milagro en favor de su vida. Usted y yo debemos mantenernos fieles, no debemos meditar o pensar en la situación en función de los resultados, sino en cómo está nuestro corazón delante de Él. Para ellos estaba re bien esto, tuvimos comida, tuvimos paz, estábamos gozosos, había alegría, pero delante de Dios estaban terriblemente mal. Y eso trajo una consecuencia, que perdieron todo eso que tuvieron por algún periodo de tiempo, lo perdieron todo. Amén. Entonces, no es si tengo éxito, si tengo buenos resultados, porque no siempre hay buenos resultados por obedecer al Señor de entrada. Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Esto es cuando ocurrió lo de Saúl. 1 Samuel 15:22. Y Samuel le dijo a Saúl, había ofrecido el sacrificio porque no llegaba Samuel. Y le dijo, lo más lindo, hermano, que terminó de ofrecer el sacrificio y llegó Samuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Ve? La fe está
funciona la autoridad de la fe y la palabra, ¿qué es lo que Dios dijo? No cómo me fue, cuáles son los resultados. ¿Qué es lo que Dios dijo? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué, hermano? Porque los resultados pasan. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Permanece para siempre. Los resultados pasan. Hoy sí, bueno, yo sé que lo que estoy haciendo no está de acuerdo a lo que Dios piensa, pero bueno, me va bien. ¿Sí? Ese es pragmatismo. El pensamiento debería ser, yo sé que estoy haciendo lo que Dios no le agrada y me arrepiento y me vuelvo a Él porque sé que esto va a tener consecuencias. Porque Dios lo enseña. La paga del pecado es escrito, ya no es una ley espiritual. Entonces, hermanos, por eso la fe, ¿cómo es la fe bíblica? Si Dios lo dijo, es verdad. Funcione o no funcione, se demore o no se demore, es verdad. Amén. Según de Timoteo 4:3, leemos este versículo para recordar esto que les hablaba recién del cuidado que hay que tener. Siempre ha habido que tener este cuidado, pero ahora que hay tantas formas de comunicación hay que tener más cuidado. Porque dice, según de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es, digamos, la traducción a poder? Vendrá un tiempo, el no sufrir la sana doctrina es no soportar, no tolerar. Pues no se puede hacer nada, ¿sí? Pero bueno, a Dios no le gusta nada. No es así. Pero a veces hacemos un hipérbole, ¿sí? Exageramos porque algunas cosas que Dios ha puesto límites para cuidarnos no nos agradan, ¿sí? Entonces va a venir un tiempo, una época en donde va a haber una gente que no va a soportar la sana doctrina, o sea, la enseñanza saludable, la enseñanza bíblica sin alimentos o aditamentos humanos, ¿sí? sin meterle criterios, formas o pensamientos humanos. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, hermanos, habla de que vendrán tiempos donde la gente le va a gustar que le hagan caricia en la oreja, ¿sí? ¿Qué significa eso? No que vamos a estar acariciando, no, por supuesto. Que le gusta oír las cosas que le gustan, ¿sí? No me hablen de cosas que me confronten, no me hablen de cosas de que me hagan bien, que me hagan superar, que me empoderen, que esto, que aquello. ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a haber como consecuencia de esto? Va a haber un montón de maestros que van a estar dispuestos a esto. Sí, dale nomás. Entonces, mensaje que no sea confrontativo, mensaje que esté más enfocado en motivar, en alentar, en seguir. Sí, hermano, siempre Dios, su palabra nos alienta, pero en esta época, hermano, hay que tener la guardia alta. Hay que tener cuidado, porque el peligro del evangelio de los resultados, hermano, es un peligro. Cuando buscamos a Dios solamente, y a veces, hermano, yo a lo largo de los años me he dado cuenta que hay veces que hay creyentes que siguen pensando así, no me está yendo bien el colegio, así que voy a ir a la iglesia porque hace mucho que no voy. Buscar el resultado, no la obediencia, no lo que Dios dice. No, tengo que ir porque Dios dice que tengo que ir. Había alguien que venía acá hace unos años atrás
cuando teníamos las reuniones los lunes, venía y me decía, vengo para que ore por mí porque está medio malito el trabajo. Y bueno, y uno le aconseja, no, bueno, pues teniendo cuidado para que no se ofenda, pues tiene que buscar a Dios. Mire que esto no se trata, no es tomarlo a Dios como una superstición. Ahora fui a la iglesia por una semana, me tienen que ir las cosas bien. Y capaz que esa semana es la peor. Porque no es así. Es el estar enfocado, ¿qué dice Dios? ¿Estoy haciendo lo que dice Dios? Bueno, tranquilo. Lucas 18:8. Vamos a la segunda parte de Lucas 18:8. Lucas 18:8, la parte B, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué no dice? Hallará grandes iglesias, grandes programas, grandes actividades, grandes multitudes, grandes... ¿Por qué dice hallará fe? Porque eso es lo principal, la fe en qué se sustenta, en lo que Dios dijo. ¿Y cuál es la consecuencia de creer en lo que Dios dijo? Yo funciono de acuerdo con lo que Dios dijo. Bueno, si Dios lo dijo, debe ser porque es verdad, y eso me ayuda a caminar en la verdad. Y el Espíritu Santo que está en mi corazón me guía a toda verdad, a entender la palabra de Dios y a aprender a aplicarla. Entonces ese es el pensamiento de Jesús. Cuando vuelva, hallaré fe. Y hermanos, imaginémonos que Jesús no fue pragmático. Él no acomodó el mensaje a la multitud. Por ahí por Juan 6 dice que estaba hablando y dijeron, oh, qué dura, que estas palabras. Y muchos empezaron a volverse atrás. Pero ¿cambió Jesús el mensaje? No, lo voy a hacer más atractivo, voy a poner... Pedro, anda, alquilate unas pantallas LED, vamos a hacer unos show acá, vamos a poner más luces para que la gente esté mejor. No, hermano, él siguió predicando igual. Entonces, hermanos, él prefería perder multitudes y no dejar de hablar la verdad. Y esa debe ser nuestra forma en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos, aplicando en nuestra vida, el pragmatismo espiritual? ¿Qué es lo que sería? Bueno, cuando yo quiero reemplazar la verdad por resultados. Bueno, si me resulta, si me resulta, he escuchado que hay alguien que allá en algún lugar ora o hace algo y se hace milagro, voy a ir. Porque busco resultados, no estoy buscando que Dios obre, Dios lo va a hacer con esa persona, con quien sea, cuando Dios quiera hacer algo. Entonces debemos definir en nuestro éxito. ¿Cuál es nuestro éxito? ¿Los resultados o la obediencia? Ahí está. ¿Cuál es el éxito para el Señor? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Era perfecto David? Lo que David hizo no es peor que lo que hizo Saúl. Porque Saúl, ¿qué hizo? Y bueno, presentó un sacrificio, no le correspondía a él, lo hizo. Pero David tuvo malos pensamientos, adulteró y mandó a matar al esposo de esa mujer, hizo abuso de poder, un montón de cosas. ¿Y cómo dice Dios que era? Porque, ¿sabe qué? Porque cuando David fue confrontado con la verdad, se arrepintió. Saúl nunca se arrepintió. Ni esa vez que presentó el holocausto, ni otras veces que Dios le dio alguna ordenanza directa. No se arrepintió. Se justificó. Entonces, hermanos, nuestro éxito, independientemente del resultado, debe estar
enfocado en ser obediente a lo que Dios dice. Amén. Tenemos que cuidar de no buscar los beneficios de Dios. Si seguimos a Jesús por los panes y por los peces, cuando llegue la cruz, hermano, lo vamos a abandonar. Porque todas las multitudes, hermano, incluyendo tal vez parte de las que fueron alimentadas por ahí en una tarde larga de enseñanza, cuando Jesús fue a la cruz, se alejaron de Él, lo dejaron solo. Entonces, y Jesús les decía, ustedes me buscan a mí por los panes y por los peces. Y no se los siguió dando, ¿sí? Porque Él sabía que lo que tenía que hacer era oír la verdad, porque la verdad les haría libre. Los resultados son temporales, pero la verdad es permanente. Amén. Amén. La obediencia debe ser nuestro resultado final, ¿sí? No debemos cambiar la verdad por un beneficio temporal. Bueno, a Dios no le gusta esto, pero si lo hago, me voy a ganar un montón de oportunidades o billetes o lo que sea. No es como Dios dice la palabra, pero me acuerdo que hace unos años atrás en la iglesia de mi papá empezaron a ir unos gitanos. Mire que la IEP ya tiene un pastor gitano, pero convertido, Allá en Paraná hay un pastor gitano que fue presentado ahora, me dice, pastor, me cuesta mucho, porque claro, los gitanos tienen su estilo, su forma de vida que está muy arraigado, es ancestral, y él conoce todas esas cosas. Así que predicarle el evangelio a sus propios condescendientes o a su propia nación es muy difícil. Pero a mi papá le llegaron unos allá y lo invitaron a una casa que tiene allá al frente del Cóndor. Tuvo unos galpones inmensos llenos de camiones, de autos y unas telas, unas carpas, unas cosas. Bueno, todo muy bien. Hasta que mi papá le leyó un proverbio donde dice, habla en contra del cobrar la usura, ¿sí? La Biblia dice que eso Dios no está de acuerdo. A usted le funciona, pero a Dios no le agrada eso. ¿Qué cree que pasó? No fueron más a la iglesia. Pero gracias a Dios que alguien le dijo cómo piensa Dios. Entonces nunca hay que cambiar la verdad de Dios por un beneficio temporal. Entonces debemos preguntarnos si hay algún área de mi vida en donde tomo decisiones basadas en resultados y no en lo que Dios dice. Si estoy dispuesto a fallar a los ojos del mundo con tal de serle fiel al Señor. Si estoy suavizando la verdad para agradar a los demás. Entonces, en el reino de Dios, hermano, no todo lo que produce resultados viene de Dios, ¿sí? Y a veces, hermano, que el hacer la voluntad de Dios, los efectos los vemos tiempo después. Le voy a dar algunos ejemplos. A Noé Dios le dijo Dios que edificara un arca, unos 135 metros de largo, con piso. Imagínense, hermano, nosotros hoy vemos barcos, vemos portaaviones. En esa época no existían los barcos. Dios le dijo que hiciera eso en un lugar desierto. Y se pasó 120 años predicando que iba a haber un diluvio cuando no llovía en esa época en la tierra, no había lluvia y estaba haciendo un barco inmenso en el medio del desierto. Imagínense si hubiera sido práctico, 120 años.
y dale, y clavando, y calafateando con asfalto, impermeabilizando la madera, etcétera, etcétera. Para colmo, Dios le dijo que se metiera al arca 7 días antes que empezara a llover y cerrara la puerta. ¿Y qué hacía la gente afuera? Como lo de Noé, se casaban, se daban el casamiento, vivían la vida. Hasta que empezó a llover. ¿Cuál fue el resultado de obedecer a Dios? Noé, su esposa, sus hijos y su nuera tuvieron vida, ¿sí? Se salvaron. Pero le llevó 120 años ver la respuesta de Dios, pero llegó. Amén. No se movió por resultados, se movió por obediencia. Bueno, pero son muchos años, ¿no? Vamos al ejemplo de José. Dios le dio 2 sueños a José. ¿Y se cumplieron ahí nomás los sueños? No. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, estuvo viviendo como esclavo, estuvo preso. Y después de 13 años aproximadamente, hermanos, porque tenía 17 cuando recibió los sueños y 30 cuando fue puesto al frente de la administración de la nación de Egipto, 13 años, recién ahí vio, pero él en el mientras tanto fue obediente al Señor, pasó el proceso. No tuvo un resultado inmediato, pero le creyó a Dios. ¿Y funcionó? Sí funcionó. Daniel capítulo 6 dice que malintencionadamente le hicieron firmar al rey un edicto para que nadie orara a ningún dios que no fuera el rey. Y Daniel, bueno, eso me resultaría que no lo haga, al menos hasta que se olvide de esta ley. Pero no buscó los resultados, siguió siendo obediente a Dios. Yo toda mi vida he orado a Dios 3 veces al día y lo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Lo tiraron a un foso de leones hambrientos. ¿Y qué le pasó ahí? ¿Se lo comieron los leones? No, fue rescatado. Después el mismo rey reconoció a Dios, sacó otro edicto y conocemos la historia. Pero, hermano, obedecer a Dios no siempre nos evita problemas, pero sí, hermano, nos asegura que Él va a estar con nosotros hasta aún en un foso de leones. O hasta en un horno de fuego como los amigos de Daniel estuvieron en su momento. Amén. Entonces, obedecer a Dios no siempre evita problemas, pero sí nos garantiza, hermano, que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a orar. Y otro ejemplo es Jesucristo, hermano, en Getsemaní. Él dice, bueno, no hay otra forma, no hay otra, se me ocurren algunas ideas, pero hágase tu voluntad, Señor. Y finalmente Él murió, pero hermano, no quedó en una tumba, Él resucitó al 3er día. Amén. La obediencia a veces puede doler, pero siempre hay salvación de parte de Dios. Amén. Siempre hay salvación. Entonces, hermanos, la obediencia no depende de los resultados, depende de lo que Dios ha dicho. Entonces este debe ser nuestro parámetro, hermano. No lo que funciona, si funciona o no funciona. Dios lo dijo, está escrito. Amén. Entonces, Dios trabaja en proceso, no solo en resultados. A Dios le interesan los resultados, pero en el momento que Él los quiere, ¿sí? No en lo que a nosotros nos parece. Hay veces que Él va a decir, bueno, como el otro día, que detuvo un féretro y le dijo al muchacho que había muerto, levántate, y se levantó, fue instantáneo. Y otras veces que no, que va a esperar 4 días, como en el caso de Lázaro. Y otras veces va a llevar más tiempo, pero hay un proceso. Nadie podría decir que el apóstol Pablo no fue exitoso. Y cuando vemos la historia, hermano, ¿exitoso de qué? Levantó iglesia, sí, pero la pasó re mal. Estuvo encarcelado,
apedreado, azotado, en cárceles, en naufragio, lo dejaron solo, lo abandonaron, pero él seguía haciendo la voluntad de Dios, hermano. Ese era su éxito. Por lo más me espera una corona, él puede decir. La fe se prueba en el tiempo, no en lo inmediato, porque a veces, bueno, Señor, ya oré, hace una semana que oré, bueno, ya la semana que viene Dios me va a responder. No es así. Es en el tiempo de Dios. No es que no funcione, es que Dios nos está procesando entre medio de eso. No es que Dios nos haya dicho no, es que Dios tiene su tiempo para tratar nuestros corazones. Y ahí debemos permanecer. Si Dios me dio una palabra, si Dios me ha dicho esto, yo lo creo, yo lo espero. No voy a tratar de arreglar las cosas a mi manera, de lo que funciona, que sea más rápido porque me canso de esperar, sino en tu voluntad, Señor, porque eso es permanente, lo demás es temporal. Lo invisible es previo a lo visible. Así funciona la fe. No es ver para creer, es creer para ver en el tiempo de Dios. Y es preferible, hermano, tener temor de Dios que la aprobación del hombre. Hay veces que obedecer a Dios nos va a dejar solo o nos va a aislar. Pero mientras estemos haciendo la voluntad del Señor, Él va a estar a nuestro lado. Amén. Entonces, hermanos, la fe verdadera no abandona cuando no ve los resultados. Sigue esperando. Porque sabe quién lo prometió. Quién lo dijo. Cuando leemos Hebreos 11, hermano, que habla de todo, porque fiel era el que lo prometió, decía. Entonces, hermano, Dios nos llama como iglesia a que nos apoyemos en la verdad y en la obediencia a su verdad. Ese es nuestro parámetro. No, el éxito en el reino de Dios no se mide por los resultados simplemente, aunque son buenos y son evidentemente cuando estamos en la voluntad de Dios van a haber buenos resultados, ¿sí? El tema es que no sabemos en qué momento, pero el que a veces pasemos por circunstancias de adversidad, hermano, no significa que no estemos siendo exitosos. Los números para el Señor no son los números como para el hombre. Ah, mirá, ¿qué traje este? ¿Qué casa tenés? ¿Qué auto tenés? ¿Qué sueldo tenés? O esto, aquello. No, para Dios eso, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Entonces cuando Jesús dice, cuando yo vuelva voy a encontrar gente que sigue creyendo, que sigue obedeciendo, que sigue manteniéndose en fe, o voy a encontrar gente práctica, que acomoda, que diluye el Evangelio con tal de seguir adelante como pretendió hacerlo el pueblo de Israel, pero es seguir adelante con una limitación. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo a estar atentos y que todas estas formas de corriente que son fuertes no nos absorban, no nos turben, no nos confundan, sino permanezcamos en la fe, creyendo. Si Dios ha dicho, si Dios lo ha prometido, si Dios lo ha establecido porque es bueno para mí, yo lo creo, yo lo vivo en el nombre de Jesús. Amén. Y eso, hermano, a la larga nos va a llevar a la condición del apóstol Pablo. Bueno, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. ¿Vio? Me dijo, he guardado denarios, he guardado ropa, he guardado caballos, he guardado bienes, he guardado títulos, ¿he guardado qué? La fe. Entonces, hermano, eso es lo que Dios nos habla en este tiempo, que debemos tener cuidado. Hay muchas voces, hay un montón de influencias, pero debemos mantenernos firmes en eso. Amén. Lo principal, hermano, es mantenernos en obediencia a Él. Estemos en el medio de una
de una tempestad, en el medio del desierto, enfrentando un mar terrible, de imposible, pero con Dios, hermano, a nuestro lado, no hay nada imposible. Amén. Que Dios nos esté ayudando en este tiempo a caminar tomado de su mano. No son los resultados, es la verdad. Amén. Invito a que se ponga de pie nosotros. Amado Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque hemos podido meditar en esta historia, Señor, esta parte de la historia del pueblo, de la nación de Judá, Señor. Una nación bendecida, una nación que tenía el templo, que tenía el arca, que tenía tu presencia, que tenía tu cobertura, tu bendición, no la providencia solamente, el sol salía para todos, pero la bendición caía sobre esa nación, porque tú hacías la diferencia. En el momento que empezaron a buscar, Señor, a mirar en otra dirección, en principio parecía que funcionaba, pero finalmente las consecuencias fueron desastrosas. Lo que pareció que era práctico, que era más cómodo, porque no era lo mismo presentar un incienso, una especie que se quemaba y que largaba un aroma. No era lo mismo presentar un aceite, un perfume, una ofrenda líquida, que tener que criar a un cordero, cuidarlo, mantenerlo bien, que sea sano. Era mucho más práctico adorar a la Reina del Cielo. Pero eso que temporalmente les pareció un buen resultado, finalmente trajo una destrucción total para la nación, Señor. Y fue así porque toda la familia estaba involucrada. Los hijos, los papás, las mamás, los reyes, los príncipes, todos. Qué tristeza, Señor, para tu corazón. Hoy estamos muchos años más adelantados, con otra forma, con otra luz en cuanto a la historia bíblica, Señor. Pero sin embargo el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sigue teniendo esa tendencia de buscar lo práctico, y más en esta etapa de la vida donde todo debe ser rápido, tiene que ser ya, tiene que ser online. Señor, reconocemos que en ocasiones hemos tenido este tipo de pensamiento. Reconocemos que en ocasiones, Señor, nos ha costado esperar, nos han costado los procesos. Y a pesar de que hemos dicho gracias, Señor, en nuestro corazón ha habido desgano, desánimo, Señor, por no ver resultados. Pero tú en esta noche nos estás diciendo: mantenete en firme en lo que yo he dicho, en la fe, confiando. Porque los resultados van a venir después del proceso. Los resultados van a venir en el tiempo justo, donde puedas disfrutar de esos resultados y no que esos resultados te aparten de mí. Señor, en esta tarde nos volvemos a ti, Señor. No queremos entrar, Señor, en ese tipo de corriente de pensamiento. Porque cuánta gente, tal vez a nosotros mismos nos ha dicho: pero ¿para qué voy a ser cristiano si a mí me va mejor que a vos? Ese es el pragmatismo, el resultado. El tema es que cuando partamos de este mundo, Señor, todas las filosofías, los pensamientos no funcionan delante de tu presencia, Señor. Lo único que permanece es lo que tú has dicho.
Y lo único que funcionará es haber creído y haber vivido de acuerdo a lo que tú dices, Señor. Por eso en esta hora, Señor, nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, porque tú nos llamas para que realmente nuestro enfoque esté puesto no en resultados, sino en tu voluntad, en tu verdad, y que podamos ser obedientes a ella, Señor. Aunque a veces el ser obediente nos lleve a esperar como Noé, como José. Aunque a veces el obedecerte nos lleve a confrontaciones como estar rodeados por un ejército y tener al frente el mar como Moisés y toda la nación de Israel. Pero Señor, entender que cada vez que alguien se encontró en esa situación, por obedecer tu voz, Señor, tú te encargaste, Señor, de abrir el mar, de abrir el Jordán, de derribar los muros de Jericó, de derribar a Goliat, de cerrar las bocas de los leones, de evitar que las llamas consumieran a esos jóvenes que habían sido fieles a ti, Señor. Por eso en esta tarde vamos a ti, Señor, y aquí estamos, Señor, para decirte que queremos reflexionar. Tal vez no sea una palabra en la que estemos fallando, o alguno no esté fallando, pero no hay que bajar la atención en nuestra vida espiritual, porque el enemigo va a venir. Si eres hijo de Dios, no te puede hacer falta esto, no te puede faltar aquello. Así le dijo a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios hecho carne, cuánto más nos va a venir con ese tipo de pensamiento a nosotros. Pero Señor, queremos decirle, no, escrito está, es el Señor mi ayudador, Él es mi sustentador, Él es el que guía mis pies, Él es quien guarda mi vida, Él es quien guarda mi hogar, mi familia, me provee. Y como dijo el salmista, joven fui y he envejecido, pero no he visto nunca un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, porque esa gente es gente de fe, gente que creyó, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo esté afirmando esta palabra en cada corazón, Señor. Especialmente algunos que lo están necesitando, porque si tú envías la palabra es porque la iglesia lo necesita. Lo recibimos, Señor. No queremos los resultados. Nuestro enfoque queremos que esté en la obediencia, en agradarte a ti, Señor, en mantenernos en la verdad, porque en tu palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. No queremos acomodar el mensaje. No queremos, Señor, acomodar la verdad. No queremos aguar el Evangelio. Queremos, Señor, hablar tu verdad, Señor, conforme está escrita, Señor. Porque eso es vida. Y esta permanece para siempre, Señor. Señor, yo intercedo porque tal vez haya alguno de tus hijos, Señor, algún varón, alguna mujer, algún matrimonio, alguna familia que esté en ese periodo de decir, pero no me está funcionando. He creído, he orado, me he consagrado, he buscado, pero hay cosas que no me siguen funcionando mal, no se dan. Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción, Señor. Señor, porque tú obras, Señor, y tú estás procesando, Señor, que puedan entender esto, que están en proceso, y mientras estén en obediencia, tú te encargarás, Señor, de obrar, tú te encargarás de abrir puertas, tú te encargarás, Señor, de abrir lo que está impidiendo, Señor, que avance. Tú te encargarás de proveer, tú te encargarás de traer sanidad, tú te encargarás, Señor, de obrar, Señor, en ese imposible, pero que puedan prevalecer, que puedan mantenerse, que no desvíen su mirada, que no busquen
salidas más rápidas, porque todo eso será temporal, Señor. Pero lo que proviene de ti, Señor, es permanente, Señor. Señor, tú traigas fortaleza, tú traigas, Señor, aliento al corazón de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Hasta a veces los jóvenes se desaniman, Señor. Lo dice tu palabra, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Abrirán sus alas como águilas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos que esta sea nuestra historia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos afianzarnos y confiar en ti, Señor. No en las promesas, no en las cuestiones que son rápidas, no en los atajos. Queremos, Señor, seguir el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, a todo lo que es más rápido, a todo lo que figura o parece ser mejor el resultado, que funcione más rápido, para caminar en tu perfecta voluntad, Señor, porque creemos que así vamos a llegar al destino. Gracias, Señor. A ti, Señor, sea toda la gloria. A ti, Señor, solamente a ti, Señor, sea toda la gloria. Y alabanza a ti por siempre.